Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, qué gusto que nos acompañen, qué alegría estar con Rafael García Villegas. ¿Cómo está, Rafa? Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos. También le decimos muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y nos vamos a platicar esta noche, tenemos mucho que compartir con ustedes. Cine, un encuentro muy interesante que tiene que ver no solo con el cine, sino todo lo que sucede con la industria audiovisual en México y en el mundo, el MICA 2018. MICA se llama Mercado, Industria, Cine, Audiovisuales, todos los profesionales que se dedican a estas manifestaciones para que intercambien experiencias y seguramente salgan también ahí muchas producciones, coproducciones, negocios en general. Y también vinculado con esto, el día de ayer ya les presentábamos algunas de las posturas que tienen quienes están detrás de los candidatos presidenciales formulando el ideario de cultura con miras a las elecciones de este 2018, de este 1 de julio, y hoy de manera particular lo que respecta a las industrias culturales. Las industrias culturales, que es un temazo dentro del ámbito de este sector de nuestro país. Ayer ya les presentamos una buena parte, un resumen que nos preparó Víctor Gaspar. Ahora tenemos mucho más sobre este asunto y además vamos a hablar de interiorismo, arquitectura, de qué manera vivimos nuestro entorno más inmediato. Por primera vez en México, Hábitat 2018, esto y mucho más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Pues arrancamos con una lamentable noticia. Considerado el padre del nuevo periodismo, Tom Wolfe alcanzó la inmortalidad a los 88 años de edad. Un hombre, Laura, que con este preciosismo vino a reformar la manera de informar, de consignar los sucesos del día a día, y hoy deja este gran vacío, un vacío muy difícil de llenar. Inclusive fue referente porque él, a la hora de retratar hasta la contracultura, apareció ahí en un capítulo de Los Simpson. Efectivamente, bueno, él tenía una formación periodística muy profunda, pero también toda esta parte de literato que creó una nueva forma de acercarse a la realidad. Y ahora en Noticias 22 le rendimos este muy sencillo homenaje a este gran representante del periodismo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo contemporáneo. Nunca llames nuevo a un movimiento, es la mejor manera de matarlo, solía bromear el escritor estadounidense Tom Wolfe, quien falleció a los 87 años debido a una neumonía. El periodismo debe ser absolutamente verídico y al mismo tiempo tener la cualidad absorbente de la ficción, aseguraba el muy imitado pero inimitable padre del nuevo periodismo, la corriente que él no inventó pero a la cual le dio nombre e identidad, junto a autores fundamentales como Truman Capote, su verdadero iniciador, y Gay Talés. En los años 60, Tom Wolfe se adentró en la cultura juvenil con los ojos de un antropólogo que diseccionó la contracultura con bisturí. Entendió que el único medio de llegar al reportaje completo y total no estaba basado en la entrevista grabada. Encabezó una generación en la que figuraban plumas como la de Norman Mailer, Joy McHiggins, Rex Reed, Terry Southern y Barbara Goldsmith. Todos ellos se propusieron arrebatarle a la novela su lugar como máximo exponente literario. Su estilo se basó en la riqueza de la literatura y en un profundo respeto al rigor de los hechos, el pacto inquebrantable que el periodista tiene con la verdad. De aquellos años destacan textos como Ponche de ácido lisérgico y La palabra pintada. En los años 80, el hombre del tuit de seda y camisas de cuello blanco almidonado dio un giro inesperado a su trayectoria y se adentró en la ficción. De la misma forma como décadas antes el periodismo gastazuelas había entrenado la pluma de Hemingway, Wolfe llegó a las más de 700 páginas que conformaron su colosal obra La hoguera de las vanidades. Un éxito descomunal que todavía es considerada la gran novela sobre Nueva York y uno de los más ácidos retratos de la alta sociedad. Hace una década, Tom Wolfe aseguró que el verdadero destino de la literatura de este siglo es la no ficción. Si bien esta centuria apenas comienza y él no podrá saber si hizo valer su condición de profeta, el periodismo y la literatura le estarán siempre agradecidos.
Bueno, ahora mencionaban La hoguera de las vanidades, que fue llevada al cine por Brian De Palma. Brian De Palma, Tom Hanks, Bruce Willis salían estas. Bruce Willis, Y además Melanie es muy Griffith. interesante, y Melanie Griffith, porque él toma el nombre de la hoguera de las vanidades de un evento que ocurrió en Francia en el siglo XV y lo traspola al Nueva York de los años 80, demostrando cómo la fama, ni toda la fama, ni todo el dinero pueden salvarte de un fin cruento, de la condena de la sociedad. Y bueno, contraviniendo un poco lo que él decía de que la ficción no va a alcanzar, o más bien la realidad siempre va a superar la ficción, pues ahí está la hoguera de las vanidades como prueba de ese puente donde se difuminan esas fronteras. Un contexto real, una situación novelada, una situación ficticia, pero esta mezcla de realidad, de literatura, es lo que hace este nuevo periodismo, en el cual, bueno, ya se mencionaron algunos nombres en la nota, semblanza. pero que influyó en el resto del periodismo que se haría en los años posteriores. Como ponche de ácido lisérgico, muy recomendable, además ganador del premio Pulitzer, descanse en paz, y bueno, que sea esto una invitación a quienes no se han acercado a leer a Tom Wolfe. Y en otra información, estamos a menos de un mes de que inicie la tercera edición del encuentro Mercado, Industria, Cine, Audiovisual, una importante plataforma de intercambio en esta materia. Productores, creadores, gerentes de ventas y distribuidores se reunirán en la tercera edición del Mercado, Industria, Cine y Audiovisuales. Este evento, el cual será del 5 al 9 de junio en la Cineteca Nacional, busca ser un espacio en donde los profesionales puedan exponer sus proyectos con la posibilidad de comercializarlos. Es un evento que cuenta con la asistencia de productores y creadores del cine mexicano, así como también de agentes de ventas internacionales, distribuidores, productores, expertos, que nos van a guiar por lo que es el mundo del audiovisual de hoy. Cuando digo guiar, no es en el sentido más estricto y académico, sino que también en el sentido de cómo está evolucionando el mundo del audiovisual actualmente. El encuentro inicia con la proyección de la película Ana y Bruno de Carlos Carrera. Además, se rendirán homenajes a Eliseo Alberto con el documental En un rincón del alma de Jorge Dalton y al crítico Jorge Carlos Abellar con la presentación del libro Padre País, Madre Patria. Mica, además de los eventos públicos, realiza actividades en 3 secciones: mercado, profesional y corto. En el Mica Mercado se busca establecer los nexos para viabilizar coproducciones con el cine mexicano y diferentes actores del mundo de la producción y de la distribución. Un espacio que es el Mica Corto, que es para el análisis, el desarrollo, la reflexión, el intercambio entre pares, como bien decías, de aquellos que han especializado su carrera en el cortometraje con aspirantes a iniciarse en el cortometraje. Está Mica Profesional, que eso lo que persigue pues es generar redes, interacción entre profesionales, de tal manera que puedan enriquecer sus experiencias a través de ese contacto. Se me olvidaba también que hay otra actividad muy interesante que está abierta al público, que es una conversación entre un cronista colombiano que se llama Alberto Salcedo. Si no lo tienen registrado, pues googleenlo. Es quizá el cronista más importante o uno de los más importantes en Colombia, y conversará con Diego Enrique Osorno. Noticias 22, Alberto Aranda. Creadores plásticos y visuales se encuentran en Ombligo de la Luna para repensar a México desde los confines del arte. Vamos a ver de qué se trata esto. México será sede del primer Simposio Internacional de Artistas Plásticos en el Ombligo de la Luna, en el que participarán 60 artistas nacionales e internacionales con el objetivo de crear más de 100 obras entre pintura y escultura que integrarán la primera colección de arte contemporáneo inspirada en México. Un encuentro internacional de un evento que viene realizándose en otras partes del mundo durante ya 20 años y que por primera vez llega a México en una conjunción entre 18 países y 30 artistas nacionales, entre los que se encuentra Gabriel Macotela, Eloy Buitrón, Tarcisio,
en fin, una gama nutrida de artistas importantes. Este simposio, su objetivo es vincular la experiencia de artistas internacionales con artistas mexicanos, de tal suerte que podamos tener un mayor impacto con respecto a las artes plásticas contemporáneas. Se van a compaginar durante 15 días en una experiencia de talleres, masterclass, conferencias y eventos de convivencia para que jóvenes interesados en el arte se acerquen y vean de qué manera va a crearse la primera colección de arte contemporáneo inspirada y realizada en México. Es una colección que queremos que sea resguardada y adoptada por algún museo en México, por alguno de los museos, o alguna fundación, ya sea de la iniciativa privada, pero que tenga ganas de que siempre esté expuesta, y lo que queremos es que sea un legado para los mexicanos. Cúpula Art México, la Fundación Cultural González Camarena y Fugitivas Art and Design son algunas de las dependencias que organizan este encuentro, en el que participarán artistas como Gala Kaki de Serbia, Mercedes Bautista de España y Susana Kalinakova de Eslovaquia. Es como traerles a la casa, ¿no?, esta formación, y súper accesible para ellos a través de las masterclasses y los talleres, a través de convivir con ellos en los cócteles, en todo lo que va a haber. Realmente yo la veo como una aportación muy importante, porque las nuevas generaciones no solo hoy se pueden inspirar en lo que ven fuera, sino hoy pueden convivir y ser parte de eso. En el Ombligo de la Luna se llevará a cabo del 21 de mayo al 3 de junio en distintas sedes de la Ciudad de México, como el Museo José Luis Cuevas, el Instituto Politécnico Nacional y el Museo Nacional de las Culturas. La agenda puede consultarse en la página de Facebook Simposio Internacional de Artistas Plásticos. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, una buena propuesta, una colección del arte novísimo de México, ¿no? Hay que darnos una vuelta, como también a lo que va a suceder durante 3 días en la Ciudad de México, Hábitat 2018, de lo que les platicamos después de esta brevísima pausa. Volvemos. El arte provocativo de la artista cubana Tania Bruguera llegó al Museo Universitario de Arte Contemporáneo para hablarle de tú a tú al poder. Tania Bruguera nació en La Habana en un año políticamente crucial a nivel internacional, 1968. Sucedió el Mayo francés, la Primavera de Praga y la Revolución Cultural China, entre otros momentos que marcaron la historia universal décadas después. Desde pequeña se interesó en el arte político, al grado de más tarde definirse como activista. Sus proyectos de largo aliento, que buscan crear instituciones democráticas y cambiar los hábitos políticos, llegan al MUAC. Las obras hechas a largo plazo son obras que tratan de insertarse en el tejido social y tratan de entrar en ese tejido a ver si pueden cambiar el curso de algo. Y quizás es una manera de preguntarnos, ¿es que el arte puede cambiar algo? Y entonces el arte no puede cambiar nada en una exposición, pero si dedicas 5 años a hacer un proyecto artístico pero social, ahí la pregunta tiene más sentido, ¿no? Y yo creo que la exposición quiere abrir un diálogo, no tiene una solución de nada, pero quiere abrir un diálogo sobre distintos caminos posibles para que uno se recuerde que tiene poder. Hablándole al poder es el título de esta muestra, que llega a México poco tiempo después de que en Cuba se llevara a cabo la transición del poder de Raúl Castro a Manuel Díaz-Canel. Hablar al poder en teoría debería ser fácil, pero en un régimen como este, ¿a qué le tiene miedo el poder? Muchas veces el poder le tiene miedo a la gente que lo ha puesto en el poder. Muchas veces el poder le tiene miedo al pueblo. Y yo creo que lo que más miedo le tiene el poder es a darse cuenta que el poder no debe ser una condición permanente, sino debe ser una posibilidad temporal para tú exponer algo y después retirarte y dejar que otros sigan esa conversación. Arte Útil es el nombre que le ha dado Bruguera a la serie de proyectos de largo aliento, como el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, con los que busca hacer del arte una herramienta eficaz para transformar los hábitos políticos. Nosotros llamamos arte útil un arte que intencionalmente quiere movilizar el pensamiento social, que intencionalmente quiere generar beneficios para alguien más que el curador o el artista o el coleccionista, o sea, que quiere generar un beneficio para esa comunidad con la que está trabajando. Tania Bruguera ha dicho que espera que algún día la libertad en Cuba no tenga que ser un performance, objetivo por el que ha trabajado
y razón por la que ha sido perseguida, acosada y encarcelada varias veces. Y espero que un día ninguna de mis obras sea necesaria verla ni hacerla, porque va a haber la libertad y va a haber el respeto al otro, a la opinión del otro. Para Noticias 22, Guadalupe Alonso y Ana León. Marcos Gottfried está con nosotros para platicarnos de algo que está realmente más que de moda, yo creo que es una tendencia del mundo contemporáneo que siempre ha existido, siempre ha estado ahí, el diseño de los espacios, la manera en que habitamos, pero ahora quizás lo estamos pensando más. Tal vez porque los espacios son más reducidos, porque el estrés de la vida cotidiana nos hace pensar en tener un sitio en el cual nos sintamos a gusto, que estemos bien y que refleje también de algún modo nuestro estilo de vida, nuestra personalidad. Marcos, de verdad, qué gusto que estés por acá. Gracias para platicarnos a ti, de Habitat Expo 2018. Muy emocionado de estar aquí y pues sí, como tú bien lo dices, la industria de diseño de interiores ha crecido mucho. Cuando empezamos la exposición hace 18 años, existía una universidad que daba la carrera. Hoy en día ya los mismos arquitectos, los diseñadores industriales ya se llaman interioristas, ¿no? Interioristas. Antes era decoración de interiores. Sí, la decoración, y entrabas a un restaurante Y era muchas decorar. veces y era como que se veía el toque de los mismos emprendedores le habían puesto al restaurante. Hoy hay que contratar a un profesional para que haga un restaurante, un hotel, una casa, el negocio, una cafetería, un bar, y realmente se nota la diferencia en nuestro país, ¿no? En los últimos años, a dónde hemos llegado con el diseño. México hoy es una capital del diseño. El mismo New York Times lo dijo, que el diseño mexicano ya está empezando a hacer olas en el mundo. Y se ha reconocido, y por esto se invita a profesionales, también al público en general se le invita, Sí, Marcos. sí, bueno, nosotros los usuarios finales, ¿dónde vamos a querer ir? Claro. Donde van los profesionales, ¿no? Ajá. Y ese es Habitat Expo. Muchos arquitectos, diseñadores de interiores, constructores, emprendedores que están... Ahorita estaba platicando con un emprendedor que está haciendo un hotel boutique en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ¿no? Y entonces él va a la exposición a buscar un diseñador que pueda intervenir ese espacio, ¿no? Es 24, 25 y 26 de mayo en el World Trade Center. Correcto, correcto, en el World Trade Center, un recinto muy céntrico para todos los que vivimos en esta gran urbe y también para los que vienen de provincia, que está cerca del aeropuerto, ¿no? Ahora, Marcos, a lo mejor en general no nos damos cuenta que vivimos rodeados de diseño, que esta taza, como podemos ver, pues tiene un diseño, alguien la pensó, alguien la diseñó, alguien la trajo aquí, y así lo que tenemos en nuestras casas tiene un diseño, porque quizá lo podemos ver un poco lejano. ¿Yo qué tengo que ver con el diseño? Si yo Tenemos una campaña que se llama la democratización del diseño. Ajá. Y de lo que habla es que el diseño es para todos. Muchas veces pensamos que el diseño es caro. No hay que ser rico para poder No, para participar nada. de este mundo del diseño. No, es tener una conciencia sobre saber qué es el diseño. El diseño está hecho para mejorar nuestras vidas. Nosotros queremos mejor iluminación, queremos mejor acústica, queremos mejor temperatura en los espacios. Queremos estar más cómodos. Si nuestros clientes están más cómodos, van a consumir más en un restaurante o un hotel, o también nuestros amigos y familiares van a querer pasar más tiempo con nosotros en nuestras casas, o en las segundas casas o en nuestras oficinas. Entonces el diseño realmente sí es importante, hacer los espacios más cómodos para nuestros queridos. Y como dice, los usuarios finales somos nosotros cuando acudimos a un hotel, no solamente a nuestras casas, sino cuando acudimos a un restaurante, un hotel, a una tienda. Quizás no lo tengamos tan reflexionado, pero sí decimos, aquí hay algo que me gusta, hay algo que me hace sentir bien, y eso tiene que ver con el diseño, ¿no? O piensas que pasaste 3 horas en un restaurante y dijiste, qué a gusto me la pasé, yo quiero regresar ahí, ¿no? Y lo recomiendas y pues te vuelves una clienta, ¿no? Pero eso fue el diseño que estaba jugando con nuestras cabezas. Entonces, es muy importante el diseño. Y en mi experiencia, y lo que tratamos de concientizar en la exposición, es que invertir en el diseño es una muy buena inversión. Bueno, esto tiene que ver con lo que se va a presentar aquí. Yo estaba leyendo que hay un coloquio que tiene que ver con negocios. Para jóvenes emprendedores, a lo mejor es una buena plataforma de explorar. ¿Qué más áreas incluye la Expo Habitat? Bueno, tenemos... En esta ocasión, está el coloquio, ¿qué más? El coloquio, el negocio del interiorismo, que son paneles de casos de éxito.
Después tenemos 2 premios, uno que se llama el Premio de Diseño y Promesas México, que es para mexicanos de menos de 33 años, que están, y ahí hay, son diferentes categorías. Prisma, que es el Premio de Interiorismo Mexicano, donde más de 220 diferentes despachos están proponiendo proyectos residenciales, corporativos, hoteles, restaurantes, espacios efímeros también se presentan. Y en estos proyectos vamos a ver los finalistas, ese día el 24 de mayo, ahí en el World Trade Center, y por supuesto los ganadores. Y también las tendencias. Tendencias Habitat, es un espacio, cada año un espacio donde invitamos a diferentes diseñadores cada año para que presenten pues, las tendencias y queremos algo revolucionario y bueno, insisto, cada año se van a presentar 4 despachos diferentes y este año pues no va a ser la exclusión y vamos a tener pues una sorpresa ahí en estos, imagínate 4 espacios de 24 metros cuadrados, pues es enorme el espacio donde se presentan estas tendencias, más los 300 expositores que se presentan en toda la exposición, que vas a ver los muebles, accesorios, iluminación, persianas, acabados, recubrimientos. Tenemos un pabellón de baños, otro de cocinas, otro de oficinas. Entonces, realmente cualquiera que tenga la inquietud, que se gaste unas 4 horas ahí de tiempo, invierte unas 4 horas para platicar con los expertos, que es lo que el beneficio que tienen las exposiciones. ¿No? Que son en un solo sitio reunir a los expertos, a las compañías, a los pues, muchos servicios, arquitectos también, generadores despachos. de estos proyectos. Todos los expertos de esta industria van a estar ahí esos 3 días, el 24, 25 y 26 de mayo en el World Trade Center. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué hay que hacer para poder acudir, Marcos? Dinos. Recomiendo que se preregistren en habitatexpo.com, está muy fácil, habitatexpo.com, ahí es donde dice preregistro, le hacen clic y se tardan 2-3 minutos y ahí pueden o pagar su entrada antes o en la exposición, son 190 pesos. 190 pesos por persona y bueno, pues se puede tomar también como un buen día de paseo, ¿no? Sí, bueno, como un proyecto también de pareja o con un socio, socia, ¿no? Ir a ver cómo mejorar los espacios en los que habitamos para que se acerquen nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros familiares. Realmente invertir en el diseño, ese es el punto de la exposición, donde estamos creando la conciencia, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación, ti, Marcos, Laura. y mucho Felicidades por el éxito. programa. Vamos a una muy breve pausa, volvemos enseguida. Continuamos revisando las propuestas planteadas. Ayer ya tenían aquí a Víctor Gaspar, Laura y Hueman. A propósito de los representantes del rubro cultural, de los candidatos a la presidencia de las elecciones del próximo 1 de julio. Y en esta ocasión, Laura, bueno, escuchábamos varias de las alternativas, varias de las propuestas. Hay muchas coincidencias y es algo que resaltaban el día de ayer, ¿no? Efectivamente, fue un diálogo muy cordial, muy amable. Yo ya decía, si así fueran los debates de la presidencia, ¿no? Otro país sería algo incluyente, como también lo es el tema de las industrias culturales. Vamos a ver qué dijeron. Parece que el sector privado juega un papel esencial en la generación de cultura, de recreación, de entretenimiento y de difusión. Creo que el gran desafío es cómo, con una interlocución respetuosa y democrática, podemos convocar a una gran alianza en favor del desarrollo de la cultura de nuestro país. Me parece que si hablamos solamente del quehacer cultural del sector público, nos estamos quedando muy cortos. Es muy importante consolidar la nueva cadena televisiva del Estado mexicano, fortalecer el Canal 22, fortalecer el Canal 11, fortalecer los nuevos canales, pero desde luego es indispensable tener una gran alianza cultural con la televisión comercial. Proponemos un régimen fiscal para la cultura, que nos permitirá darle garantías a los empresarios, que nos permitirá seguir resguardando nuestro patrimonio y que nos permitirá auspiciar de mejor manera un proyecto internacional tan necesario para nuestro país. 2 grandes propuestas
para de alguna manera vincular a la sociedad civil de manera más activa. Una tiene que ver con la implementación de un gran programa nacional de recuperación de todos los espacios públicos en el país como áreas de intervención cultural. Esto es, no debe haber un espacio público en el país que no tenga algún motivo de interés o de reunión cultural. Llámense modestas ágoras, llámense sorteos, llámense talleres que vinculen a la comunidad, pero hacerlo a través de programas en donde se privilegie la autogestión. Nosotros vamos a proponer que en cada ayuntamiento del país haya un regidor de cultura que permita desde la base comunitaria y desde la elección social tener un vínculo entre esta cultura propia y la política cultural del Estado. Y vamos a generar toda una estrategia de cultura digital con la participación, la conducción y el estímulo a facilitar la presencia de las nuevas generaciones en empresas culturales digitales. Hay que hacer una relación muy cercana con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Economía, que es algo que ya estamos planteando, para dar acceso a empresarios que quizá tendrían interés en invertir en proyectos culturales y artistas que necesariamente tienen que hacer un proyecto de estas características, pero no tienen a veces relación con empresarios en el país. El cine puede contribuir a la transformación positiva de la cultura vial y ustedes pueden ser partícipes en ese cambio. Vamos a ver. Todos los días en la Ciudad de México mueren en promedio 3 personas por accidentes viales, de los cuales el 60% son peatones y ciclistas. Mira, la mala planeación del transporte nos tiene en el 7º lugar de incidentes, de muertes por incidentes viales. Para concientizar y despertar el interés por impulsar el transporte sustentable, se lanzó la segunda convocatoria de la Muestra Internacional Cine y Movilidad. Entonces queremos tener las experiencias de el peatón, el automovilista, el patineto, el skate, el ciclista, el que va en transporte público. Nos interesa más que la megaproducción, las ideas, las experiencias. ¿Cómo es moverse en la ciudad si eres invidente? ¿Cómo es moverse en la ciudad si tienes una silla de ruedas, si te mueves en silla de ruedas? Pues es usar la capacidad que tiene el cine para comunicar y para educar, porque aquí yo creo que el tema es mucho de educación, de cultura, ¿no? No pude salir de casa en el auto. El tráfico ya había llegado hasta mi puerta. De hecho, tapaba mi entrada. Era inaudito. No lo podía creer. Mira, la convocatoria está para hacer cortometraje, cine minuto y mediometraje. La convocatoria estará abierta del 15 de mayo al 15 de agosto y en septiembre será la exhibición durante una semana, del 16 al 22 de septiembre, que se festeja el Día Mundial Sin Auto. Vamos a terminar en la Cineteca Nacional, en el Foro al Aire Libre. Tenemos buenos premios, unas bicis de bambú de muy buena calidad, cámaras para ir en movimiento y accesorios para la bicicleta, para poder moverte en bicicleta. Noticias 22, Óscar Cortés. Y no hace falta esperar que comience el Mundial de Fútbol en Rusia para acercarnos a la cultura del país más extenso del mundo, como lo demuestra la Fundación Tchaikovsky. Como resultado de los procesos que poco a poco disolvieron a la Unión Soviética, varias personas salieron de ese país para encontrar en otras naciones los espacios donde desarrollar su talento. Este es el caso de Milana Soboleva, violista seleccionada por Luis Herrera de la Fuente para trabajar en México en 1990. Entonces, ella también decidió crear la Fundación Tchaikovsky de México, Asociación Civil, para el intercambio cultural. Tener fundación, juntar la gente, conocer todas las instituciones necesarias
Y segundo, necesita una administración que trabaja muy bien, que saben su trabajo. Música tiene una gran ventaja, que no necesita idioma en muchos aspectos de música, como clásica, porque es único idioma para todos. Por eso músicos pueden encontrar trabajo en cualquier país si son bien preparados. Fue en el año 2014 que la Fundación Tchaikovsky de México obtuvo su marco legal. En esta nueva etapa, la cantante Masha Sholboleva, actual presidenta de la fundación, ha tenido varias actividades entre México y Rusia. El año pasado, el gobernador Mancera, junto con el gobernador de Moscú, Cheromyn, hicieron un acuerdo, mutuo acuerdo de intercambio en varios aspectos, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Y bueno, pues nosotros estamos pues laborando gracias también a ese acuerdo que se hizo. Nuestra principal labor es difundir la cultura mexicana en Rusia y la rusa en México, en diferentes disciplinas, principalmente en lo musical y teatral, pero también en el idioma ruso. La Fundación Ruso-Mexicana para la Promoción de la Cultura Tchaikovsky, Asociación Civil, participará en el 16º Festival Internacional de Música Universo del Sonido, con el programa Emocionantes Voces de México, en el Conservatorio de Moscú. Con la cantante Olivia Gorra. Va a cantar, es con la cantante Olivia Gorra, Armando Piña y Rogelio Riojas, todos cantantes de prestigio mundial. Y los vamos a presentar el 13 de junio en el Conservatorio de Moscú, ¿sí? Dentro de un festival que se llama Universo del Sonido. Ese universo reúne varias culturas, muestra qué culturas hay en el mundo y les da una presencia internacional. Sí, eso. Entonces, este es nuestro proyecto que ofrecimos, el único, por cierto, proyecto cultural Rusia-México en el Mundial. La Fundación Tchaikovsky de México ya trabaja en otras actividades artísticas para este año, con conciertos en lugares como el Castillo de Chapultepec y recintos de la UNAM, que pronto serán anunciados. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, vamos a hablar de más clásicos. A lo largo de la historia, Hamlet ha logrado trascender su época. Bueno, pues es realmente una marca cultural en el mundo occidental. Y ahora también las convenciones de género. El Foro La Gruta abre sus puertas a una versión contemporánea, a ver qué les parece de esta obra de Shakespeare. Como portadores de facultades personales para las negociaciones con el rey. Egresado de la carrera de actuación y estudiante de dirección escénica en Casa Azul Artes Escénicas Argos, Daniel Ruiseñor Pulido, a través de la compañía teatral Siete Gotas de Beleño AC, presenta dentro del ciclo Ópera Prima del Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, Hamlet, el ocaso de Elsinor. Tengo que renunciar a quien perdí. ¿Qué son los temas que yo resalto en mi puesta en escena? La corrupción, la decadencia, la violencia, el machismo, la herencia, la procrastinación. Todos son estos temas que yo estoy viviendo, que estoy viendo aquí en nuestro país, en otros lugares también. Creo que esos son temas universales, los cuales a mí me preocupan demasiado. Y eso se podrá ver reflejado bastante en este Hamlet. La puesta en escena, asesorada en montaje por José Caballero, presenta una versión de Hamlet que nunca se ha montado en México. Como viene siendo una versión que nunca se ha presentado aquí en México, la versión de 1603 es una versión que, a diferencia de las otras, es la más corta, es la que va más directo a la acción, pero al mismo tiempo tiene una distinta yuxtaposición en las escenas. Algunos nombres de los personajes son distintos y sí termina siendo muy distinta la relación entre cada uno de los personajes. En la propuesta escénica de Ruiseñor, Hamlet es mujer. Más parecido a él que yo a Hércules. La psique de Hamlet se me hace tan compleja que por eso yo pensé que se me haría limitante pensar que solamente lo puede hacer un hombre, un actor.
Y por eso yo encontré a Patricia Yáñez, que se me hace una excelente actriz, que ella está interpretando Hamlet. Y yo me encontré con ella porque teníamos muchas cosas en común, de cómo veíamos Hamlet, cómo se analizaba, pero al mismo tiempo ella encontraba cosas que yo no podía encontrar, porque Hamlet tiene tantas cosas masculinas como femeninas. Y yo creo que Hamlet no debe tener límites, Hamlet debe ser un personaje que lo puede actuar un hombre o una mujer. Hoy Hamlet no es solo un príncipe danés. Yo me basé mucho en Hamlet a partir de mis temores. Como Hamlet decía, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que yo siento, esta angustia? Sé que hay algo malo en este mundo, sé que mi generación tiene mucho que decir, pero a mí lo que me preocupa es que solamente se termina en el pensamiento, solamente termina dando una opinión, pero no acciona, no hace nada más. Entonces, a partir yo de mis temores, quise hacer algo distinto. Maldita prisa que la hizo correr hacia las sábanas incestuosas antes de gastar a los zapatos con los que acompañó el cadáver de mi padre. Estamos nosotros los miércoles y jueves a las 8 de la noche en el Foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico. Los esperamos aquí, por favor vengan a vernos. Hamlet, el ocaso de Elsinor. Hoy Hamlet no es solo un príncipe danés. Puede ser cualquier habitante de alguna ciudad tratando de descifrar el largo camino hacia sí mismo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¡Por Dios! ¡Quiero un espectro aquí! Bueno, pues ahí está Hamlet, Shakespeare siempre presente. Siempre actual y siempre adaptable a cualquier circunstancia, como también lo es la información que sucede a lo largo del mundo. Las páginas 78 y 79 del primer diario de Ana Frank, que estaban con tachones y papel pegado encima de ellas, fueron develadas por la fundación que lleva su nombre en Ámsterdam. En ellas, la adolescente muestra su curiosidad por el sexo. Temas como la prostitución y la homosexualidad también aparecen. Ambas páginas fueron descubiertas en 2001, cuando se escanearon todos sus manuscritos. La primera guitarra eléctrica de George Harrison será subastada en Nueva York el próximo 19 de mayo. Se calcula que el instrumento se venda entre $200 y $400,000. Según la subastadora, es raro encontrar una guitarra del integrante de The Beatles. En la puja también habrá artículos de Guns N' Roses, Elton John, Michael Jackson y una guitarra de Bob Dylan de 1965. Una escuela pública para niñas en Nueva York incentiva a sus estudiantes a través del baile para que elijan carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. A esta actividad la han llamado danza digital, que combina bailarines con codificadores para crear una coreografía. Este año el baile cuenta la historia de 3 amigos atrapados en el mundo de los videojuegos. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos en Noticias 22. En el Museo de Arte Moderno, donde actualmente se presenta la exposición Leonora Carrington, Cuentos Mágicos, fue el escenario donde se presentó el libro que da cuenta de la colaboración entre la artista inglesa y Renato Leduc, que, bueno, pues un hombre de su tiempo, un hombre de cultura, periodista, escritor, poeta. ¿Se acuerdan que hace unos cuantos días estuvo José Luis Martínez, el autor de este libro, aquí? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurrió. Ahí estuvo Huemansin Rodríguez en la presentación. Casi 80,000 visitantes ha recibido la exposición Leonora Carrington, Cuentos Mágicos, inaugurada el pasado 21 de abril en el Museo de Arte Moderno. En este contexto celebratorio por el centenario de Carrington, se ha presentado el libro 15 fabulillas de animales, niños y espantos, escrito por Renato Leduc e ilustrado por Carrington, editado por Vaso Roto. Nunca había visto el libro físicamente hasta que Patricia Leduc en su casa me lo mostró, y en ese momento, al preguntarle que por qué nunca se había reeditado, me dijo que no sabía. Desde ese momento me surgió la idea de poder hacer una nueva edición, pero pensando también en las nuevas generaciones, se nos ocurrió que era una buena idea
escribir, hacer un estudio introductorio que situara a los personajes. No tiene ninguna otra pretensión, precisa algunos datos, sitúa a los personajes y le da pie a la entrada de este libro. Para Alberto Ruiz Sánchez, la edición tiene varios valores importantes. El prólogo de José Luis Martínez para la edición es magnífico, es realmente un reportaje y a la vez un relato excepcional, lleno de matices, lleno de delicadeza. Y luego los poemas de Leduc, que son una fiesta. Cada uno de sus poemas es un despliegue de antisolemnidad que se agradece. Y luego la delicadeza de los dibujos de Leonora Carrington, que tienen esta cualidad extraña que ya había notado Lourdes Andrade cuando hablaba del arte de Leonora Carrington, de ser a la vez extraños con un toque de amenazante y al mismo tiempo de candidez. Brian Nissen, artista plástico amigo de Carrington desde los años 60, dice que Leonora era como Alicia, que siguió al conejo y se metió en el agujero. Pero en lugar de salir en el país de las maravillas, sale el jardín de las delicias, y sobre todo como lo pintó el Bosco. En la presentación se dio lectura de las cartas que Leonora le escribió a Leduc cuando estuvieron casados en Nueva York, mismas que están en el prólogo de José Luis Martínez S. Hace falta recuperar y leer más a Renato Leduc. Entre el público estuvieron presentes Elena Poniatowska, Ovidio Escalante, Braulio Peralta, Miriam Kaiser, entre otras personas. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Mañana en el Teatro Metropolitan resonará al compás de Pedro Navajas. Rubén Blades, el cronista de la salsa, está listo para deleitar al público mexicano. Dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Y cuánto amor tiene que haber en una casa. Rubén Blades no solo refleja el espíritu festivo de la salsa. En su música se hace presente una narrativa que señala la problemática económica, social de las sociedades latinoamericanas. Su canción dibuja la vida cotidiana de sus personajes. Para él, la política juega un papel decisivo en la sociedad. Entendamos que todos tenemos una responsabilidad cívica y eso no es hacer política, eso es hacer país. El trabajo como artista es mío, como lo entendí siempre, fue el de crear, como decía Gabo, crónicas que tienen que ver con la realidad de la ciudad. La música, por lo general, por lo menos en el género afrocubano o salsa, siempre se había dedicado más bien al escape, que también necesitamos. La gente, todos necesitamos escapar. Pero yo consideré que también podía existir la oportunidad de documentar cosas. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve una... Desde 1969, la música de Blades tiene un papel activo en la conformación de la identidad latinoamericana. Su relación con escritores y académicos ha sido permanente, desde la época de estudiante en la Universidad de Harvard, creando en su obra un universo literario. El crear un universo que nos permita desarrollar las historias, eso es algo que también tienen antecedentes en otras personas. William Faulkner, en el caso de Gabo, Macondo para mí es Hispanía, el mundo de Maestra Vida, la República de Hispanía, donde está el barrio de Salsipuede, donde está el Solar de los Aburridos, donde está... Y todos estos personajes, todas las cosas que yo he ido escribiendo a través de los años, todo se desarrolla allí. Y ahora lo que empiezo yo es a unir los pedazos, para que las historias todas tengan sentido. El poeta de la salsa, además de protagonizar el documental Yo no soy Rubén Blades, en el marco del Festival Ambulante, ofrecerá 2 conciertos en el Teatro Metropolitan, 16 y 17 de mayo, acompañado del maestro Roberto Delgado y 20 músicos en escena. Pues si la rumba es cultura, en Blades la salsa es identidad y literatura. Para Noticias 22, Sergio Verdugo. Y que a pesar de los problemas
cariño es cariño. Que los niños encuentren su propia voz es el objetivo que se ha trazado el cantautor Luis Pesetti. Ya hablaron mis padres conmigo, ya habló la maestra con la directora y ella habló con mis padres. Luis Pesetti, reconocido cantautor que ha dedicado gran parte de su obra para el público infantil, fue invitado al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM para ofrecer un ciclo de conferencias tituladas Un niño, una voz, reflexiones, ideas y ejercicios, a través de las cuales ha propuesto que la gente logre una mejor comunicación y creatividad encontrando la voz propia. Me llevaron a esa escuela, les dijeron es buena gente, pero ya sabrán. Un niño nace y crece y se desarrolla viéndose a sí mismo en base a la mirada de sus papás, es decir, un niño primero se ve como lo ve el papá, como lo ve la mamá, después como lo ven los amigos, hasta que empieza a construirse yo me veo como yo me veo. Pero eso es un gran trabajo. Por eso es encontrar la propia voz, ¿no? Cuando uno dice yo soy, es... Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste. Pesetti primero estudió música, después aquí en México estudió literatura. Fue en la conjunción de estos campos del conocimiento que desarrolló su trabajo enfocado al público infantil. En esta serie de conferencias, lo que buscó era también compartir sus secretos. Tomé un curso particular con Nara Araujo, una doctora en letras por la Universidad de Moscú. Hacíamos análisis literario y entonces hacía análisis literario de mi propia obra también. A cómo está construida, por qué funciona esto, los campos semánticos, en fin, mucho trabajo sobre eso. Entonces después, cuando ya fueron muchos libros y muchos shows, muchos discos, lo que dije es, bueno, yo no pude aprender esto porque no había quien enseñara esto. Yo quiero enseñar esto. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Me voy abandonado, me voy sin nadie al lado, y un alma se me acerca. Nos vamos con más música. Así es, con uno de los clásicos del periodo barroco, Claudio Monteverdi, autor de los libros de madrigales, que es una de las grandes piezas corales que nos lega desde hace varios siglos y que siguen vigentes y que sigue siendo un referente indiscutible, no solo del quehacer musical sinfónico de aquella época, sino de manera muy particular del quehacer musical vocal, Laura. 451 años de su nacimiento. Y su música sigue sonando el día de hoy. Efectivamente, es un autor muy interpretado en nuestros días. Sí, a mí me encanta la música de Claudio Monteverdi y para muestra este botón tiene óperas también bastante memorables y nos vamos a despedir con una probadita de sus creaciones, agradeciendo el favor de su compañía y recordándole la cita mañana en el horario de costumbre aquí en Canal 22. Hasta mañana.